educativa, la forma en que podemos sistematizar las experiencias y definitivamente va a fortalecer este momento, toda vez que estamos justamente en la construcción de nuestro proyecto educativo regional y estamos sistematizando todo tipo de información y queremos recoger tanto buenas prácticas como innovaciones para poder ponerlos o tenerlos como insumo para esta construcción de políticas regionales. Así que es muy, muy pertinente, oportuna la participación de hoy de Juan José Yupanqui en esta jornada que trabajaremos innovaciones pedagógicas, docentes que hacen la diferencia. Sean todos y todas bienvenidos a esta jornada. Muchas gracias, Lourdes. Podemos quitar, creo, el programa, Juan José, digo, José María. Y bueno, sí, gracias. Muchísimas gracias, directora. Yo quisiera ahora también comentarles quiénes son las personas que nos van a quienes vamos a tener hoy día en este séptimo encuentro pedagógico que venimos organizando desde hace meses con la Dirección Regional de Educación de Apurímac, en el marco del programa de desarrollo docente, ¿no?, que desarrolla la DREA con el apoyo del grupo EduTech y de Minera Las Bambas, por supuesto. Entonces, hoy, como ya lo ha señalado la directora, hemos optado por este tema de innovaciones educativas, le hemos puesto el nombre específico, innovaciones pedagógicas, docentes que hacen la diferencia, porque sabemos que hay muchísimos maestros y maestras de todo el Perú y de la región Apurímac que han venido desarrollando un conjunto de proyectos, de innovaciones, de iniciativas de diverso tipo. No solamente este año, sino el año pasado, 2020, yo tuve la oportunidad de hacer un estudio y realmente una de las cosas que me quedé impresionada, era un estudio en toda América Latina, es ver las respuestas de los maestros, ¿no? Habían respuestas de los gobiernos, de los estados, con el apoyo de la cooperación internacional, de las ONGs, pero la gran sorpresa fue descubrir que los que más creatividad y más respuestas innovadoras habían dado eran los mismos maestros y las maestras de diferentes lugares y sobre todo muchísimos en zonas rurales donde justamente la falta de conectividad, las grandes dificultades que tenían para llegar a sus estudiantes, para dar la continuidad del servicio educativo, había logrado de ellos este esfuerzo enorme de creatividad y se habían presentado y se habían dado muchísimas innovaciones. Y la verdad que es buenísimo que en el Perú el FONDEP haga este concurso de innovaciones porque muchas de las cosas que hacen las maestras y los maestros se quedan en eso, en lindas iniciativas, pero que a veces no se conocen y no se reconocen a nivel más amplio, de tal manera que se puedan intercambiar. El concurso que realiza el FONDEP sabemos que es un mecanismo para incentivar la innovación, pero en realidad, y para premiar de alguna manera, reconocer a los maestros y maestras innovadores, que hay muchísimos, pero lo que en realidad el objetivo fundamental de la innovación educativa y de abordar hoy día, esta tarde, este tema, es que eso tiene que ser una actitud permanente en nuestra educación, en nuestro sistema educativo, en nuestro magisterio, ¿no? Todos los maestros y las maestras de todos los niveles educativos tenemos que estar en permanente innovación. Esa es la clave para mejorar nuestra educación, para lograr calidad en nuestra educación y para lograr que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Que logren los aprendizajes que se esperan. Entonces, esta tarde, como ya lo ha señalado también la directora, tenemos a Juan José Yupanqui Yancari, que es justamente uno de los miembros del FONDEP. Él es magíster en investigación en sociología por la Universidad de Barcelona, de España, experto en innovación, investigación y sistematización educativa. Actualmente él es parte del equipo técnico del FONDEP y él va a ser el conferencista principal de esta tarde.
Y luego de la presentación de Juan José, que será de 30 a 40 minutos, tendremos a dos panelistas, comentaristas, Lucía Curio, actualmente que es la directora global del grupo EduTech. Ella fue directora también de Innovación Tecnológica del Ministerio de Educación en el 2016, es consultora internacional en programas de cierre de brechas digitales y desarrollo de competencias claves para la vida y los nuevos trabajos de la era digital. Lucía, además, es presidenta de Propósito Perú, asociación dedicada a lograr 0 niños sin aprender al 2030. Bienvenida, Lucía. También vamos a tener a Adalberto Acevedo Jiménez, él es licenciado en Educación por la Universidad Cayetano Heredia, con estudios de doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad La Cantuta, y con maestría en Gestión de la Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha sido también director general de la Dirección de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación, de la Dirección de Relaciones Intergubernamentales, también del MINEDU, y creador del programa educativo rural Construyendo Escuelas Exitosas del IPAE, docente universitario y actualmente director de la ONG Redes Innovación Educativa. Es decir, estamos con 3 expertos en el tema, y sin más preámbulos, le doy la palabra a Juan José Yupanqui. Muchas gracias, Elena. Permítame, por favor, hacer llegar el saludo cordial de parte del FONDEP, del equipo del FONDEP, especialmente la gerenta ejecutiva, Naya Juárez. Asimismo, saludar a todo el equipo directivo de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, que nos acompaña, y asimismo al grupo EduTech, ¿no?, que está impulsando todo este proceso de innovación, que es una agenda aún pendiente en todo nuestro país. Y encantadísimo de poder compartir esta mesa con Lucía Curio, Adalberto, que seguramente vamos a aprender mucho en este momento. Elena, por favor, si me permites compartir el PPT, por favor. Sí, creo que ya lo puedes hacer. Excelente, no sé si se logra visibilizar, por favor me... Sí, está muy bien, lo vemos. Excelente. A veces no corre la diapositiva, me confirmas. Muchas gracias. Bueno, me gustaría presentar esta presentación de PPT, pero en 2 momentos, casi en 3 momentos. Quisiéramos, en primer lugar, hablar un poco sobre qué entendemos innovaciones educativas, cómo el FONDEP propone innovaciones educativas y el marco de criterios que el FONDEP ha desarrollado y hoy en día es una herramienta principal, no solamente para el FONDEP, sino ya muchas instituciones lo están desarrollando. Y quisiera finalizar, en todo caso, vamos a finalizar presentando un poquito de lo que Elena ya nos ha comentado, ¿no?, de este tercer concurso nacional de proyectos de innovación educativa en su tercera edición bicentenario. Entonces, vamos a compartir rápidamente. Bueno, como todos sabemos, el FONDEP es un Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana que promueve proyectos de innovación educativa en todo el Perú, ¿no? Podríamos decir que es casi uno de los únicos fondos que promueve, impulsa estos proyectos de innovación, llegando directamente a las instituciones educativas a través de financiamiento, asesoramiento, acompañamiento. Nosotros en todo el proceso de los concursos, si bien es cierto es una modalidad de poder identificar y seleccionar los proyectos, no culminamos con la premiación, más bien iniciamos un proceso de fortalecimiento. Bueno, vamos a preguntarnos de partida, ¿no? ¿Qué es un proyecto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un proyecto de innovación? Nuestro amigo Percy Bobadilla nos dice un proyecto, en realidad los proyectos son propuestas de cambio, ¿no?, que se ejecutan en un contexto determinado. En todo caso, estamos hablando de
propuestas que responden a una realidad determinada. Pero además, dichas propuestas tienen que ser entendibles, tienen que ser interpretados por los externos, por todos los demás, quienes lo tienen que conocer. Todo proyecto tiene que buscar beneficiar a otra persona, pero además los proyectos implican un supuesto que se van verificándose, validándose en el proceso donde se pone en marcha, ¿no? Donde se pone en práctica. Entonces, pero sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué y para qué responden a una realidad de innovación educativa? Los proyectos, ¿no? Es importante justificar nuestro proyecto para dar a conocer qué problema educativo queremos resolver. Entonces, finalmente, vamos redondeando la idea que un proyecto busca resolver un problema educativo determinado. Pero este problema educativo tiene que estar sustentado en evidencias tangibles, como los datos recogidos de la realidad misma, ¿no? Pero ¿qué diferencia existe entre el por qué y el para qué? ¿No son lo mismo? El por qué nos permite explicar la problemática identificada que se quiere resolver con el proyecto, pero el por qué, mejor dicho, el para qué nos hace referencia a estos cambios, a estas transformaciones que se conseguirán con el proyecto. Quiere decir que los proyectos de innovación educativa tienen que buscar resolver problemas, pero a la vez también esto tiene que concretarse en los cambios, en las transformaciones dentro de la institución, en el entorno de la institución educativa. Entonces, si bien es cierto, estos proyectos se van desarrollando, ¿qué entendemos por innovación? Vamos a ver. Jaume Carbonell nos decía que la innovación es como un largo viaje, un trayecto, pero en el cual uno se detiene para contemplar la vida de las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional de los maestros del profesorado. Esto nos lleva a pensar que el proceso de innovación educativa no surge en la rutina en la cual nos encontramos, el día a día, ¿no? Las llamadas, el WhatsApp, el webinar y todo lo demás, sino hay que hacer un alto, hay que detenernos un momento en el cual debemos ir reflexionando sobre cómo está funcionando nuestra escuela, cómo está organizado nuestra institución educativa para llegar a los estudiantes, cuál es la dinámica que hemos establecido en la escuela con la comunidad y cómo están nuestros profesionales, cuál es la cultura de los maestros en nuestra institución educativa. Por lo tanto, estos elementos nos va a permitir encontrar un nuevo rumbo, ¿no? Pero este rumbo de los proyectos de innovación educativa nos permite una visión a largo plazo de nuestra institución educativa. Bueno, podemos decir, la escuela no puede evolucionar sin la innovación educativa. Para el FONDEP, desde hace mucho tiempo, la innovación es el pilar fundamental para el cambio y la transformación de las escuelas y para la mejora de los aprendizajes. Por lo tanto, la innovación se ha vuelto tan importante hoy en día que debería formar parte de la cultura de los valores de la escuela. Esa escuela como un laboratorio, esa escuela como ese centro de aprendizaje, ese centro de validación de metodologías, de estrategias, de recursos educativos. Por lo tanto, este es un elemento central a considerar. Pero, ¿cuál es el propósito de la innovación educativa? El propósito de la innovación educativa es alterar la realidad vigente, nos dice Jaume Carbonell, modificando las concepciones, actitudes, alterando los métodos e intervenciones, mejorando o transformando, según sean los casos, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la innovación no se puede entender sino ese romper con la rutina, ese alterar esa rutina que día a día está funcionando como muchos, pero es el momento de preguntarse y decir por qué no podemos hacer de manera distinta. Por lo tanto, la innovación educativa, el propósito es buscar el cambio, ¿correcto? Entonces, estas concepciones, estos aspectos centrales, va sumado a una propuesta que también el FONDEP nos propone.
del concepto de innovación educativa, nos señala que es el resultado de un proceso intencionado y pertinente que realizan los actores educativos partiendo del ejercicio reflexivo sobre su práctica. Incorpora metodologías o procedimientos pedagógicos o de gestión originales, efectivos con impacto en los aprendizajes de los estudiantes, pero esto a la vez sustentado en las evidencias cuantitativas y cualitativas sobre la base del CENEP. La innovación aporta a la mejora de la enseñanza y a la transformación de la cultura escolar. Su sostenibilidad e institucionalización requiere de la evaluación de la mejora continua, la sistematización de las experiencias, la gestión del conocimiento y la participación de los miembros de la comunidad educativa. Estos elementos nos plantea, nos reta a visionar la escuela de manera distinta. Además, entendiendo que los proyectos de innovación que se instalan, que se implementan, que germinan en la escuela, van a generar cambios profundos, transformaciones necesarias, incorporando participación de la comunidad, generando impacto en los aprendizajes, desarrollando procesos pedagógicos originales, pero esto no podrá ser sostenible y no podrá tener impacto en el tiempo si no logramos institucionalizar como una cultura, como un valor de la institución educativa. Más adelante vamos a desarrollar cada uno de los criterios. Pero entonces, acá vamos a plantear esta pregunta. ¿Por qué estamos haciendo las cosas entonces de la misma manera, de una misma forma? Si tal vez podemos hacer de otras maneras, hay diferentes formas de hacer. Entonces, el proceso de innovación educativa nos plantea el cambio paradigmático. En esta parte quería contarles una experiencia de un jugador, de un deportista, Dick Fosbury, un deportista de salto alto, que en 1968 él dejó de estar conforme con la rutina. Él quería lograr su récord, el salto alto, digamos, lograr este premio más alto. Pero sin embargo, él tenía que investigar, él tenía que analizar, él tenía que ver distintas formas, diversas formas alternativas distintas para poder lograr este récord. Pero cuando inició este proceso de hacer algo diferente, a él le dijeron que estaba loco, estaba chiflado. Pero la perseverancia, la decisión, le ha permitido lograr. Hasta 1968 el salto alto se hacía de frente, pero él ha buscado una forma diferente y ha logrado que el salto alto se haga de espaldas. Él ha logrado una meta, un récord, pero ha instalado también un paradigma. Desde aquel entonces, el salto alto tiene, con sus distintas varianzas, se hacen de espalda, que nosotros conocemos. Seguramente habrá otro deportista que alcance esta meta, este récord, pero ha instalado un cambio paradigmático. Entonces, estos elementos nos van a permitir a señalar algunas ideas, fuerzas que me gustaría compartir con ustedes. La innovación, entonces, no se trata de imitar lo que ya se conoce o está normado. Puede también consistir en hacer uso de elementos ya conocidos, pero combinándolos, adaptándolos a un contexto real y propio de manera diferente y crear un producto nuevo. En el área educativa, ¿no?, normalmente los académicos plantean que no es una creación nueva, como si de repente pudiera existir en algunos sectores, digamos, más fácticos. Más bien es un proceso de ir mejorando constantemente metodologías, estrategias, recursos. La innovación rompe con lo conocido hasta el momento en el entorno y tiene el potencial de inspirar a otros. No porque sea el más vistoso, sino porque demuestra que obtiene un mejor resultado. Observar, imitar, igualar y superar deben ser los principios básicos de la innovación. Estos elementos nos permite ir insertando que el proceso de innovación
tienes este potencial de ir mejorando constantemente, igualar y superar. La innovación permite plantear soluciones, ¿no?, frente a una problemática específica. Para inspirarnos necesitamos investigar otras soluciones, conocer las ya ensayadas. Esto le va a dar mayor consistencia a nuestro proyecto de innovación. Esto es importante, colegas. El proceso de innovación, muchos también académicos plantean que parte de la investigación. Sin la investigación no podríamos plantear soluciones alternativas diferentes. En nuestras escuelas, en nuestros colegios, cuando queremos germinar una propuesta nueva, es necesario conocer otras experiencias parecidas a las que queremos plantear para decir qué de diferente tiene mi experiencia. En todo caso, colegas, la innovación es el resultado de un proceso intencionado, de un proceso pertinente, que responda a una realidad, ¿no?, que realizan los actores educativos desde un proceso reflexivo. Nos quiere decir que una innovación no surge si los maestros y maestras no empezamos con un proceso de reflexión sobre nuestra práctica educativa. ¿Cómo estamos realizando nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo están aprendiendo nuestros alumnos? ¿Son felices? ¿Se sienten motivados nuestros estudiantes con la práctica pedagógica que brindamos? Además, es el proceso de incorporación de nuevas estrategias, metodologías, procedimientos pedagógicos, ya sea de gestión, pero efectivos, con impacto en los aprendizajes, sustentados en el marco del CENEP como política educativa que tengamos. Asimismo, la innovación aporta la mejor enseñanza y la transformación de la cultura escolar. Finalmente, es importante la sostenibilidad de la institución, ¿no?, y la institucionalización, porque conocemos muchos proyectos tan valiosos, tan importantes, que se han ido implementando en la escuela, pero de acá a un tiempo terminan desapareciendo. Eso es un error, ¿no? Eso es una pérdida bastante grande para la educación, porque ese conocimiento construido por los maestros desde la escuela, desde la práctica, se va perdiendo si no sistematizamos, si no concretamos en la gestión del conocimiento y si no incorporamos a más miembros de la institución educativa a ser parte de ese proyecto. A lo mejor el proyecto ejecutado por un solo maestro, cuando el maestro se retira de la institución educativa, la innovación también se va con él. Por eso es importante institucionalizar y buscar la sostenibilidad de los proyectos de innovación educativa. Quisiera compartir estos 7 criterios de innovación educativa y reforzar lo que ya hemos planteado, toda vez que estos criterios es una herramienta fundamental que ha sido consensuado, conversado, analizado por distintos actores educativos, y se ha señalado que estos 7 criterios deben ser algunos de los elementos que permita identificar una innovación educativa. Porque claro, cuando nosotros participamos en las evaluaciones, en los distintos concursos, ya sea nacionales o regionales, muchos maestros nos dicen, maestro, yo tengo mi proyecto innovador. Bueno, interesante. Pero entonces vamos a verlo con algunos criterios, con si cumple o no cumple. Entonces es importante que todos los maestros tengamos en cuenta que uno de los criterios es la intencionalidad, que nos dice que es la decisión de los actores educativos de superar una problemática o desafío educativo expresado en propósitos coherentes y enfocado en la mejora de los aprendizajes. Aquí, colegas, debemos sustentar a detalle, con evidencias, ¿no?, confiables sobre la problemática que buscamos resolver y sus causas. Además, señalar con claridad cuál es el propósito. Pero como somos del sector educativo, del sector educación, tenemos una política educativa, un marco normativo. Esta es la Currícula Nacional de Educación Básica, que establecen competencias para los distintos niveles. El propósito debería estar enmarcado en ello.
El otro elemento es la originalidad, que implica la puesta en práctica de una idea propia o adaptación creativa de otra preexistente, con valor agregado que está descrita de manera precisa, consistente, de modo que permite superar la problemática o desafío identificado. El proceso de la originalidad implica precisar el procedimiento metodológico para lograr el propósito, o sea, la competencia que hemos establecido como prioritaria, que sea la base de una idea propia o la adaptación creativa de otra preexistente. Además, hay que sustentar el valor agregado, colegas, incorporando esta revisión de los antecedentes, este conocimiento de otras experiencias, para buscar resolver de manera similar o de manera mejorada, adaptándola con mayor efectividad hacia nuestro proyecto o a resolver nuestra problemática educativa. La pertinencia es aquello que contextualiza la estrategia o método innovador propuesto, respondiendo a las necesidades, intereses y la diversidad de los estudiantes en el marco de las políticas educativas vigentes, ¿no? ¿Cómo y de qué manera el proyecto de innovación educativa se adapta a las necesidades de los estudiantes y a las particularidades en las que viven? Colegas, muchas veces en esta parte me preguntaban los maestros, ¿cuál es la diferencia entre una buena práctica y un proyecto de innovación educativa? Aparte de que un proyecto de innovación es englobador, ¿no? Lo que permite diferenciar justamente es que la buena práctica puede ser replicable en distintos espacios, pero la innovación responde a un contexto determinado. Puede ser inspirador, podemos hacer uso de la metodología, del procedimiento que se desarrolla, pero no se podrá aplicar en otra realidad tal como una copia, digamos, una réplica exacta, sino más bien, ¿no? Cada proyecto va respondiendo a la pertinencia, digamos, a las necesidades de los estudiantes, ahuajún, quechuas, aymaras, en contextos urbanos, periurbanos, etcétera, etcétera. Hay que justificar cómo el proyecto de innovación se vincula y aporta a uno de los desafíos de la innovación educativa, según también las bases establecidas, ¿no? El impacto, estos son los efectos esperados en los aprendizajes a raíz de la implementación de la propuesta, sustentadas en evidencias cuantitativas y cualitativas. Colegas, es importantísimo ir demostrando, ir evaluando, ¿no? Progresivamente cómo va el avance de nuestro proyecto de innovación educativa. Muchas veces los maestros implementamos un proyecto, pero nos olvidamos de evaluar. Nos olvidamos de hacer esta comparación entre la situación inicial y la situación esperada, cómo vamos en el progreso. Además, esto tiene que estar sustentado en fuentes confiables, documentos e evidencias. La sostenibilidad son las estrategias que buscan generar las condiciones que posibiliten la continuidad y la institucionalización de la experiencia en el tiempo. Hay que fundamentar de qué manera nuestro proyecto de innovación educativa tiene la garantía de continuar más allá, por ejemplo, de la emergencia sanitaria, más allá de este año que se ha planteado, más allá del docente innovador que lo ha propuesto, por ejemplo. Esto implica justamente lo que habíamos comentado, la institucionalización. ¿Cómo estamos incorporando a más docentes con esta práctica? ¿Cómo estamos trabajando de manera interáreas, ¿no? Para poder lograr la sostenibilidad de este proyecto. Además, en este aspecto de la sostenibilidad será importante considerar la formación de los maestros, ¿no? Para la implementación del proyecto. Es importante además, colegas, un proceso reflexivo, que es el análisis crítico y sistemático de la implementación de la propuesta para la toma de decisiones, a fin de contribuir a la mejora de las actividades
las metodologías o resultados. Colegas, este proceso es el más débil en toda la innovación, en todo el proceso de innovación según el análisis que hemos hecho. Los maestros no tenemos esta cultura de poder analizar críticamente, reflexivamente, la implementación de nuestro proyecto de innovación. No le dedicamos horas al proyecto, ¿no?, para poder hablar cómo va el progreso, cómo van los resultados y qué decisiones vamos tomando para su mejora. Este criterio es fundamental si queremos que el proyecto de innovación educativa tenga impacto en los aprendizajes. La participación es importantísimo, ya muchos maestros nos han señalado, es difícil hacer innovación solitos. Los actores educativos, los actores involucrados aportan, se apropian, validan, legitiman la estrategia o método innovador, participando en su implementación. Entonces, no estamos hablando solamente de una participación donde convocamos a las asambleas y los padres vienen o los actores educativos participan para informarse, sino cómo asumen roles y responsabilidades para con el proyecto de innovación educativa, ¿no? Entonces, eso es un proceso fundamental en la implementación de la innovación. Colegas, me gustaría entonces compartir y señalar que todo esto nuevo, o toda esta nueva, digamos, paradigma del docente innovador, del docente investigador, implica incorporar nuevos elementos, nuevos hábitos, nuevos conocimientos, nuevas relaciones, nuevas actitudes a los docentes que empiezan la implementación de un proyecto. Por ejemplo, hablamos de nuevas actitudes, como asumir el papel docente investigador, como facilitador de procesos, ¿no? Mejorar la escucha activa y la empatía con los estudiantes. Conectar las actividades educativas con intereses de los alumnos y la comunidad local. Esas nuevas actitudes deberían lograr los maestros innovadores. Además, los maestros innovadores deberían implementar una nueva relación, promover relaciones de colaboración entre la comunidad educativa y la comunidad local, conocer y comprender las distintas dinámicas al interior de la institución educativa para plantear soluciones alternativas o uso de recursos del entorno. Pero además los maestros innovadores deberán lograr nuevos conocimientos, adquirir nuevos conocimientos, comprender los distintos enfoques de investigación y sus métodos, estar familiarizados con nuevos instrumentos de recolección de datos, de análisis de datos, herramientas, recursos, instrumentos, etcétera, ¿no? Además, dominio básico sobre el tema y el problema que se va a abordar. Dominar el currículo y el marco de desempeño docente. Es importantísimo conocer la currícula educativa que nos ha planteado el Ministerio de Educación, porque es el marcador de nuestra tarea, de nuestra labor como docentes. Pero también debemos ir mirando este marco de desempeño, tanto directivo y docente, que nos permite lograr el liderazgo pedagógico en nuestras aulas. Asimismo, quería compartirles algunos elementos, ¿verdad?, de un proyecto de innovación educativa sostenible. Uno de los elementos centrales para un proyecto de innovación sostenible, exitoso, llamémoslo, es contar con un equipo de innovación. En una escuela de 30, 40 o hay más, o 100 docentes, es importante conformar un equipo de innovación porque a veces no todos pueden estar involucrados. O lo mismo pasaría en una institución pequeña. Pero es importante contar con un equipo de innovación. Es importante
Incorporar elementos del contexto local, hacer uso provechoso, uso de los recursos del entorno es fundamental para un proyecto sostenible. Además, si este proyecto se fundamenta en un enfoque pedagógico, está respaldado por fundamentos pedagógicos, teóricos, tiene mayor sostenibilidad. El trabajo interdisciplinario, interáreas, es fundamental para poder lograr un proyecto de innovación sostenible. Además, esto sumado al conocimiento de los antecedentes, de experiencias fuera de la escuela. Si nosotros desarrollamos, por ejemplo, desde el enfoque de innovación, desde el enfoque medioambiental, ¿no? Ahí lo pongo esto porque muchas instituciones incorporan el enfoque medioambiental como proyecto de innovación educativa. Igual deberemos conocer qué otras experiencias han desarrollado, utilizando este enfoque para luego decir nosotros qué de diferente estamos planteando. Es importante identificar las competencias del CENEP con claridad en los propósitos u objetivos de nuestro proyecto. Además, articular esta estrategia o esta propuesta de innovación tiene que estar articulado a las sesiones unidades, pero ahora conocidos como experiencias de aprendizaje. Las alianzas con nuevos actores, con los otros actores fuera de la institución educativa, padres, la comunidad, es fundamental para lograr la sostenibilidad de un proyecto de innovación educativa. Quisiera finalizar esta reflexión presentándoles qué cambios debemos tener en cuenta cuando implementamos un proyecto de innovación en nuestras instituciones educativas. Es importante ver qué cambios queremos que produzca el proyecto en las competencias de los estudiantes. Punto central. Otro elemento, qué cambios queremos que produzca el proyecto en las competencias de los docentes y directivos. A veces, colegas, estamos muy centrados en los estudiantes y olvidamos que los docentes también debemos fortalecer nuestras competencias, los directivos debemos fortalecer nuestras competencias, tal vez en el marco del buen desempeño directivo y docente. Asimismo, es importante mirar qué cambios queremos que produzca el proyecto en la cultura institucional y en las relaciones entre las personas al interior de la institución. Porque una institución que no tiene un buen clima institucional, ¿no?, una convivencia escolar, difícilmente logrará desarrollar un proyecto de innovación. Es importante además ver qué cambios queremos que produzca el proyecto en el medio, en las relaciones entre la institución y la comunidad educativa. Ya muchos han planteado que la institución educativa no tiene que ser esa isla dentro de la comunidad, sino tiene que ser parte, el eje dinamizador de los procesos de cambio en la institución y en la comunidad. Estos elementos es importante tomar en cuenta al momento de plantear proyectos de innovación educativa o al momento de implementar y cuando queremos evaluar, monitorear estos cambios que queremos observar. Ya la hora me gana, pero quisiera aprovechar este momento para poder presentarles un poquito, enfatizar el concurso de proyectos de innovación educativa, Ideas que Transforman, edición bicentenario, que está implementando el FONDEP este año. Sabemos que este año se pueden presentar instituciones públicas y privadas de EBR, EVA y EBE, ¿no? Se pueden presentar instituciones a nivel grupal e individual, ¿no? Algunas comunidades están implementando un proyecto o redes rurales también se pueden presentar. Asimismo, queríamos mencionar que tenemos 4 objetivos fundamentales con este concurso. Uno de ellos es identificar los proyectos de innovación, tanto implementadas que han surgido antes de la pandemia o durante la pandemia y se están ejecutando ahora mismo, están vigentes, y los proyectos promisorios que
queremos premiar, reconocer también a los maestros que están planteando, formulando sus proyectos, ¿verdad? Como semilleros de innovación para los próximos años, ¿no? A eso le hemos llamado proyectos de innovación promisoria. Asimismo, queremos reconocer la creatividad de los docentes y directivos, pero no solo reconocer, sino también fortalecer las capacidades de los docentes y directivos una vez que salgan ganadores. Nosotros empezamos un proceso de fortalecimiento, ya sea 2 años a 3 años, para potenciar esos proyectos ganadores y logren realmente generar impactos en los aprendizajes, en la transformación de la institución educativa. Asimismo, tenemos un objetivo de financiar, de cofinanciar los proyectos de innovación con recursos distintos, ya sea acondicionados a las necesidades de cada proyecto, ¿no? Y en algunas ocasiones con un kit tecnológico. En esta oportunidad, en el 2021, tenemos 2 categorías centrales, la categoría de proyectos de innovación implementadas, que se pueden presentar los proyectos que están ejecutándose hoy en día, pero además que demuestren evidencias de logros y avances en los resultados de aprendizajes. Se pueden presentar en esta categoría las escuelas públicas y privadas, tanto de contexto urbano o rural. En la categoría 2, que son de proyectos de innovación promisorios o de diseño, se pueden presentar los proyectos que propongan soluciones innovadoras al retorno a la presencialidad, ¿no? Todos, en ambos casos, vinculados al CENEP, pueden postular en la categoría 2 instituciones públicas privadas del contexto rural, ¿no? Entonces, este concurso del FONDEP, en su 3ª edición, está enfocado al contexto rural, enfatizando en la categoría 2 sobre todo, ¿no? Y en las propuestas en ideas. Como saben, el marco de criterios de innovación, los 7 criterios son las cuales van a ser, digamos, evaluadas los proyectos, ¿no? Los promisorios solamente con 4 criterios: originalidad, intencionalidad, pertinencia e impacto, y los proyectos que están en implementación, ya implementados, eso sí, con los 7 criterios: sostenibilidad, reflexión y participación más. Bueno, mañana vence el plazo de inscripción, solo quería mencionarlo, pero los maestros que seguramente ahora mismo están finalizando el proceso de inscripción, saben que tienen todo el apoyo del FONDEP, todos los especialistas del FONDEP están desplegados a nivel nacional para poder atenderles, brindarles las orientaciones para que tengan una inscripción con éxito. Muchas gracias y mucha suerte a todos los maestros que se están presentando, y muchas gracias a la mesa. Muchas gracias, Juan José. Muy interesante todo el concepto de innovación educativa que nos has planteado y que efectivamente cada vez creo que va cobrando mucha más fuerza entre los maestros y maestras, esta idea de una innovación permanente, de innovar distintos aspectos y de generar cambios, ¿no? Esta idea del cambio, una innovación es una necesidad de cambio, es la respuesta a algo que queremos cambiar, ¿no? Y bien, sin más, vamos a dar la palabra a Lucía Curio. Por favor, tú pones tu presentación, tus comentarios. Estás con el micro cerrado, Lucía. Ok, bueno, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad, Elena, Cecilia, a todos, y bueno, por poder compartir algo de comentarios sobre lo que ha sido la presentación, la notable presentación del profesor Yupanqui, y en tal sentido, bueno, quisiera resaltar que el profesor nos ha hecho una síntesis clara, ¿no?, concisa de la razón de ser del FONDEP para promover proyectos de innovación educativa, ¿no?, y pensados como una oportunidad que realmente se ofrece a toda la comunidad docente para postular en esas distintas categorías que escribió, y por qué no ser uno de los premiados, y además, por qué no ser reconocidos a nivel internacional a partir de este primer reconocimiento nacional desde el FONDEP. Pues
¿por qué no aspirar a tener reconocimientos a nivel internacional, como lo fue nuestro ministro Cadillo hace algunos años, y como acaba de ser nominada otra maestra peruana, ¿no? También para el mismo tiempo, premio del mejor docente a nivel mundial, y ojalá, bueno, que tengamos buenos resultados sobre ello. Y bueno, pensar un poco que ahora, a partir de la pandemia, con mayor énfasis, este tipo de programas, de iniciativas, nos abren la posibilidad de una oportunidad para el docente para reinventarse realmente a partir de todo lo que les ha tocado vivir y todos los programas en los que han tenido que incursionar para poder estar al día y tratar de llevar de la mejor manera, apoyados en ciertas tecnologías que tenemos que entender que se pueden convertir en grandes aliados clave, y que mientras haya pues un modelo de inclusión hacia el acceso a las distintas tecnologías, entender que realmente se convierte en un instrumento, un vehículo clave para aprovechar, para utilizar, para lograr pues todo eso que nos proponemos dentro de nuestro quehacer docente cotidiano, ¿no? En el diseño, en el cada vez mejor diseño de cada una de estas experiencias de aprendizaje que queremos que se logren en los espacios educativos con nuestros estudiantes. Y acá el concepto de proyecto que define Juan José, interesante porque pensaba, cobra un doble sentido, ¿no? El proyecto en el sentido desde lo que siempre utilizamos como ese aprendizaje basado en proyectos con sentido, por supuesto, proyectos contextualizados a la realidad local y a sus propias dinámicas, y también desde entender que cada propuesta innovadora que llevemos al aula o que nos sirva para postular, por ejemplo, a estos cursos, deba ser construida como un proyecto que apunte a resolver problemas, como planteaba Juan José, con soluciones alternativas y que a la vez se concrete en el entorno escolar. Ahora, me quedo con esa descripción de largo viaje, ¿no? que ponía de un autor que mencionaba el profesor, a lo que le sumaría un largo viaje, y ahora en tiempos de pandemia es un largo viaje que tiene que hacerse de manera ágil y en permanente mejora y aprendiendo de errores, ¿no? Con todas estas metodologías ágiles que ahora estamos conociendo cada vez más desde otro tipo de espacios, ¿no? Productivos trasladados a lo que es los espacios educativos, para construir y seguir construyendo con esa visión a largo plazo de la evolución permanente que también menciona Juan José. A esto yo quisiera agregarle esta visión un poquito que nos está empujando a tener que invertir cómo planteamos el propósito educativo, ¿no? Hemos venido planteando por años, desde que empezaron a surgir sobre todo estas innovaciones tecnológicas, hemos venido planteándonos una educación desde un enfoque de innovar para educar. Y ahora tendríamos que empezar ya a mirar este enfoque más de educar para innovar. ¿Y a qué me refiero con esto? Quisiera mencionar brevemente, porque se complementa perfectamente con lo que Juan José nos ha venido exponiendo y compartiendo, ¿no? Coincidiendo con lo que el profesor plantea, ¿no? De la búsqueda del cambio para impactar en los aprendizajes, tendríamos que pensar que a lo largo de más de 2 décadas en nuestro país hemos venido intentando innovar de la mano de las tecnologías para educar más. Hemos tenido proyectos tal vez hasta podríamos decir, por cantidad de habitantes han habido iniciativas ¿se acuerdan? Bueno, algunas han sido de más de cerca de 1 millón de maquinitas, esas verdes, ¿no? En nuestro país hemos venido intentando innovar de la mano de las tecnologías para educar más, para incluir a más estudiantes con la oportunidad de la escolarización apoyados en este tipo de tecnologías, para usar estas tecnologías digitales en las distintas áreas curriculares. Hemos querido hacer, no tenemos grandes resultados realmente, ¿no? Y bueno, un poquito con mi sesgo de economista que soy, y me disculpo por ello, ¿no? Me obsesiono por medir a cada rato el impacto que se ha logrado con cada inversión en tecnología a lo largo de estas casi 2 décadas o más de 2 décadas ya,
¿no? Con cada centavo dedicado a que esas computadoras, esas laptops, esas tablets, esas maquinitas, primero eran verdes, después azules, ahora en estos últimos tiempos, durante pandemia, multicolores de distintos modelos que hemos tratado de llevar desde ese enfoque de inclusión, que por supuesto es una de las dos caras claves que tenemos que lograr resolver, ¿no es cierto? Pero siempre pensando en que nos sirvan para lograr, por ejemplo, que nuestros niños comprendan un texto que leen acorde con su edad, gracias a que utilizamos las tecnologías apropiadas y el docente entendió claramente cómo aprovecharlas, al menos cómo sacarle al jugo a esas tecnologías. Pero si bien la innovación realizada, entendida, como plantea Juan José, como un proceso pertinente, ¿no? Como lo señala, y un proceso reflexivo en cada docente sobre qué logramos con cada capacitación que se nos imparte, con cada dispositivo o con cada tipo de recurso educativo, algunos hoy día, recursos educativos digitales que tenemos a nuestro alcance, tiene un propósito de una educación inclusiva y de calidad, ¿no es cierto? Es esa pregunta que nos persigue, y eso realmente, si hacemos una reflexión, una autocrítica, no ocurre como quisiéramos, ¿no? Como sistema educativo, como país, como escuela, como directores, como docentes, como familia, como comunidad. Y mientras esa es una realidad que definitivamente es palpable y la hemos vivido y no tenemos grandes logros de aprendizaje apoyados en estas tecnologías, en estas innovaciones que se han venido haciendo, esa intención de innovar para educar que no cumple su propósito, mientras eso va ocurriendo en otros contextos a nivel global, hay sistemas educativos que ya están enfocados en esa otra mirada, que es educar para innovar. Y el concepto de educar para innovar apunta hacia pensar en formar generaciones de innovadores. Y por eso creo que tenemos que caminar realmente en forma paralela, ¿no? O sea, con iniciativas innovadoras, por supuesto, que estén sustentadas en la investigación, en el conocimiento, como propone FONDEP y como claramente describe Juan José, pero al mismo tiempo trabajar para una educación que apunte a desarrollar en los estudiantes, en cada uno de los estudiantes, habilidades desde metodologías innovadoras, en entender que cada estudiante, cuando tiene todo ese recorrido de tantos años a lo largo de su escolaridad, que tenga la oportunidad de, sí, tener una mentalidad hacia innovar, ¿no? De emprendimiento sostenible, por supuesto, como tanto énfasis le ha puesto Juan José al tema de la sostenibilidad, una educación que propicie espacios para dar rienda suelta a la creatividad, ¿no? Y inherente en cada uno de los estudiantes. Creo que esto es clave que siempre nos planteemos, ¿no? Esa mirada de qué hacemos con nuestros estudiantes, ¿no? Y esto lo plantea el profesor Yupanqui cuando habla de la innovación sostenible en la escuela. Me encantó esto de contar con un equipo de innovación. Eso es fundamental, debería ser parte, ¿no? Cuando hablamos de la currícula y de las estrategias y de lo que debe estar dentro de la escuela, un equipo de innovación con actividades interdisciplinarias, como lo que ahora se propone en esto que es llamado la educación STEM, ¿no? Que combina la ciencia, las tecnologías, la ingeniería, el arte, las matemáticas, y que ahora se le pone más H, ¿no? De humanidad y todo lo que puede estar integrando, pero que la esencia de esto es que se priorizan realmente actividades desde la interdisciplinaridad, la multidisciplina, es decir, todos estos enfoques en hacer un trabajo realmente colaborativo, integrado, articulado, que responde realmente a la forma como el ser humano aprende, ¿no? Y que se prioriza, y también se mencionó acá, José hablaba, ¿no? Un poco desde las ciencias, este enfoque ambiental que es fundamental. Entonces, estos enfoques también creo que nos obligan a replantear el concepto del estudiante como ciudadano. Cada vez que pensamos en un proyecto educativo de una escuela, de una asociación de escuelas, de un sistema educativo de país, y en general cualquier proyecto educativo enuncia el propósito de su proyecto, ¿no? En la formación de ciudadanos. Y entonces, hoy día, creo que es fundamental que incorporemos en la definición de ciudadano, ¿no? El concepto de ciudadanía digital, de ciudadanía global. Algunos llaman esto ciudadanía plena, porque hoy
definitivamente tenemos que pensar en la formación de ciudadanos del mundo, que sean capaces de plantear propuestas para solucionar los problemas del planeta. Por supuesto, solucionar los problemas de su contexto, de su realidad, desde problemas de la familia, de la comunidad, del país, pero también entender que somos parte de un planeta que tiene problemas comunes, ¿no? Y ahora todo este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que es fundamental considerarlos, inclusive para cuando hablamos de categorías en que vamos a hacer reconocimientos, hay estas temáticas diversas que tenemos que incorporar, ¿no? Porque son problemas de todos, empezando, a mí el que más me persigue y para el que trabajo desde una asociación a la que pertenezco también, el tema del hambre en el mundo, ¿no es cierto? El tema de la desnutrición crónica, de cómo impacta eso en la educación de nuestros niños cuando ya vienen arrastrando este tipo de dramática realidad y cómo eso les va marcando muchas veces y como país pues tenemos que enfrentar. Uno de los problemas que en cada uno de nuestros niños, no porque sean estudiantes en condiciones vulnerables o con falta, con ciertas carencias, tenemos que no plantearles que esos son los verdaderos problemas a los cuales ellos también, como ciudadanos que viven con mayor razón esas realidades, tengan que buscar esas propias soluciones, esas propias propuestas creativas, ¿no? Y también, por supuesto, como el cambio climático y otros de relevancia global que yo creo que deberían ser hoy día parte de lo que es con más énfasis, ya lo es, ¿no? En parte, pero con más énfasis, esas propuestas del currículo que los docentes deben acoger y sobre ello trabajar en iniciativas innovadoras para, ¿por qué no? Pues como decía al comienzo, concursar y ser uno de los premiados que FONDEP reconoce. Eso básicamente. Gracias. Muchas gracias, Lucía, y gracias por el tiempo preciso, exacto. Bien, y ahora, bueno, quería decirles a los docentes que nos acompañan que pueden hacer sus preguntas. Hay un par ya en el chat, pero pueden hacer sus preguntas o comentarios allí, porque al final vamos a tener una ronda de preguntas a cualquiera de los tres expositores. Adalberto, tienes la palabra. Muchas gracias. Primero quería agradecer a los organizadores por la invitación, me encanta estar con ustedes. Segundo, felicitar a los maestros de Apurima y de las regiones conexas, todos los docentes que nos acompañan, porque hay una cantidad impresionante de eventos que tienen que ver con el desarrollo docente, con la innovación, con la capacitación en TICs, y vemos a docentes motivados, entusiastas, comprometidos, pero no solamente a eso, sino también a docentes que levantan propuestas interculturales, ¿no? Que contextualizan, hay una apuesta por contextualizar los aprendizajes, y algo hermoso, ¿no? La afirmación de la cultura andina, y hay muchas maneras nuevas, también hay innovación ahí en la manera de expresar que como pueblo tenemos una cultura que no está dormida como piensan, que está muy despierta. En segundo lugar, quería felicitar a Juan José por la excelente presentación que ha hecho, ¿no? Excelente partir de la escuela, atender al docente, tratar de definir criterios, ¿no? Y también los comentarios de Lucía, que son muy acertados. Estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho, el propósito educativo, definir un propósito educativo, ¿no? Educar para innovar, sin olvidar que estamos educando, ¿no es cierto? Y sobre todo no olvidar que tenemos problemas centrales que son la calidad y la equidad. Y lamentablemente estos problemas no solo no se han resuelto, sino que nos hemos alejado más, ¿no? de su resolución. Tenemos un problema grande, esta pandemia ha hecho que la calidad descienda, y no solamente la calidad, sino también la desigualdad. Los que están en una situación, ¿no? Que necesita ser atendida prioritariamente, ahora son muchos más
que los que existían antes de la pandemia. Pero en medio de todo esto, y es increíble el nivel que tiene el maestro peruano, la resiliencia que tenemos los docentes en el Perú, ¿no? Hay cambios, hay innovación, hay vida. Y yo quería preguntar, ¿vivimos una coyuntura de innovación vertiginosa o se trata de una era? ¿No? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. Creo que es importante la propuesta que ha planteado Juan José, en primer lugar, porque ubica la innovación donde tiene que estar, donde es necesario que esté, en la gestión. La innovación tiene que partir de la gestión, tiene que ser una voluntad política, ¿no? En segundo lugar, es muy importante la centralidad del estudiante, o sea, innovamos para que las cosas cambien, pero para que las cosas cambien en el aula, para que los aprendizajes se dinamicen, ¿no? Para volver más efectivo el trabajo docente y así contribuir a un mejor posicionamiento, no de nosotros, de nuestra escuela, pero también de la educación como una vía de progreso social, ¿no? Y sobre todo, focalizar todo este trabajo en los docentes. Es muy importante, el cambio, la calidad educativa se realiza en el aula. Podemos hacer muchos cambios, podemos introducir muchas modernizaciones, pero si en el momento clave, si esta relación entre el docente y el estudiante, ahí es donde se define qué tan innovadores somos, qué tan buenos han sido estos cambios y qué tan pertinentes son estas orientaciones. Entonces, yo creo que partiendo de todos estos acuerdos, ¿qué podemos aportar a partir de la práctica que tenemos, a partir de la experiencia que hemos acumulado en estos años? Yo diría que lo primero es decretar una emergencia, unos primeros auxilios a nivel de educación, de la gestión educativa, ¿no? El otro punto importante desde la gestión es contener el entusiasmo, ¿no? Canalizar todo este compromiso y esta voluntad de cambiar y de hacer las cosas mejor para no caer en el activismo. Porque si la parálisis es negativa, el activismo es destructivo, es paralizador también. Entonces, ahí es importante lo que decía Lucía, educamos, pero ¿qué es educar? ¿No? Tenemos que definir lo que ya tenemos que enarbolar y difundir lo que ya está. ¿Educamos para qué? Educamos para obtener un perfil de salida. El CNEP plantea eso. Entonces, me parece que debemos darle mayor importancia a que estos proyectos de innovación se definan al logro, ¿no? Al logro del perfil educativo. No recargar al docente. A veces todos estos programas, proyectos, esfuerzos tan bien pensados, con tanto compromiso, caramba, abruman al docente. Hay una cantidad de tareas, ¿no? La voluntad de cambio, si bien debe partir de las autoridades, el compromiso político debe partir desde la gestión, ¿no? Esta incorporación del docente, esta participación del docente debe darse desde el primer momento para definir qué cosa es lo que cambiamos. ¿Qué cambiamos en el aula? ¿Qué mejoramos en el aula para lograr el perfil de salida? Si no, ¿qué estamos haciendo? La innovación no es cambiar solamente, la innovación es cambiar con un fin, cambio para algo, cambio para mejorar. Y en nuestro caso la propuesta es el cambio para lograr el perfil de salida. Y el perfil de salida se logra con los objetivos, ¿no? Con el logro de las metas educativas. Y estas metas educativas tienen que ver, como decía, fundamentalmente con el desempeño docente. Y el docente es, de repente, el agente que menos controla toda la maquinaria educativa. El docente controla
muy poco, pero de nuevo, esto poco que controla tiene una incidencia muy alta, la más grande, ¿no? Pero también tenemos que ver que el logro, la innovación que logre un docente no es efectiva, no es consistente, si es que no es colectiva. No es el aula el que cambia, tiene que ser la escuela. Y la escuela tiene que crear una cultura del diálogo, de la colaboración, de la apertura, del aprendizaje, del aprendizaje del colectivo de docentes para ver cuáles son las estrategias con las que abordamos nuestro trabajo diario, lo que se llama la mochila del docente. La innovación tiene que llegar ahí. Si no llega, se queda fuera. Podemos, y la capacitación docente lo prueba, podemos aprender muchas cosas, ¿no? Y podemos aprenderlas, pero ¿qué es lo que ingresa al aula? Al aula ingresa lo que yo puedo cargar en mi mochila. Entonces, ver qué herramientas verdaderas de trabajo didáctico tiene cada uno de los docentes para crear fuerzas colectivas de desempeño, ¿no? El docente está en el centro de la innovación, pero no como persona, sino como colectivo. El colectivo docente es importante y por eso tenemos que conocer cuáles son sus herramientas. Un punto importante es a dónde queremos llegar, ¿no? Y a mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención, y con todo respeto y de repente sorpresa, es los grandes objetivos que se plantean los proyectos, ¿no? En mi experiencia, los proyectos que más resultados han tenido son los proyectos que han tenido corto aliento. O sea, corto aliento en cuanto al objetivo, ¿no? Es decir, podemos decir pues de que vamos a enseñar chino mandarín en 2 años, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cuánto sabemos leer? ¿Qué capacidades básicas necesitamos para verdaderamente allanar el piso? ¿No? Podemos plantearnos objetivos muy ambiciosos si es que las capacidades básicas no están garantizadas. ¿Qué construimos ahí? Entonces, esta reorientación de los objetivos, esta contextualización de los objetivos, esta dosificación de los objetivos va a ser realista, ¿no? Nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Porque grandes objetivos, grandes resistencias. Si a un docente que está, ¿no? A una escuela que está en A, no le podemos poner como meta Q o Z. Vayamos a B, avancemos seguros, ¿no? Los docentes se quejan, y la investigación lo revela, de que no hay reconocimiento real, firme. FONDEP es uno, ¿no? Pero creo que está casi solo en el desierto, ¿no? Los docentes se quejan de que no se reconoce el incremento de la calidad, la mejora de su desempeño. La mayoría absoluta de docentes a nivel internacional señala esto. La mayoría absoluta de docentes se sostiene de que el esfuerzo en innovación no se reconoce tampoco, ¿no? Y es más, los docentes se quejan de que los directivos no apoyan y no tienen instrumentos y recursos adecuados para medir su desempeño. Y los docentes reclaman una mayor atención por parte de los responsables para evaluar el desempeño. Entonces, estos son puntos que creemos que tienen que estar presentes dentro de este proceso de innovación. Innovar, por supuesto, no es solo lo que ocurre en el aula, como decía, sino lo que hacemos a nivel de equipo. Y a mí me parece que este esfuerzo del FONDEP debería incluir de repente otro criterio más, ¿no? El criterio de medir qué cosa es lo que está pasando en el aula, cuáles son las estrategias didácticas que estamos empleando, qué nivel de resultados tienen.
pero no solamente eso, sino los procesos. A veces pensamos que el incremento en los resultados es un indicador solamente de la metodología que estamos usando, o del proyecto que estamos usando, de la propuesta que estamos incorporando. Y eso es bastante relativo. Hay investigaciones en donde han demostrado que hacer cosas no muy claras, procesos no muy seguros, han mostrado resultados. Entonces lo que tenemos que hacer es medir no solamente los resultados con los alumnos, sino también los procesos que vamos trabajando, ¿no? Acordar con los docentes este trabajo en conjunto para dirigirnos todos en la misma dirección. Yo pregunto, ¿puede una escuela como la nuestra, la escuela peruana, apartarse del desarrollo de las capacidades básicas? Tenemos que ingresar en una emergencia lectora, en una emergencia de pensamiento crítico, porque me parece que una de las tareas fundamentales que debemos apoyar es el desarrollo de las capacidades básicas. El desarrollo de la lectura y la escritura, el desarrollo matemático, el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento emocional, las habilidades emocionales, las capacidades de aprendizaje autónomo, son fundamentales. Entonces, la innovación ya no queda como un pocor, sino queda como algo absolutamente programado, ordenado, dirigido, ¿no? Necesitamos eso, pero también necesitamos generar una urgencia por el cambio organizado. Y esta es una tarea de la gestión. Organizar el cambio, saber de que el cambio no se hace solo con voluntad, ¿no? En segundo lugar, saber a dónde vamos, qué queremos, y de nuevo, jerarquizar, ¿no? Es muy importante, caramba, usar instrumentos, usar los TICs. Lucía decía que se ha logrado con las tablets, ¿no? Y tiene completa razón. El año pasado nos bombardeaban todos los días los opositores al ministerio, ¿no? Y decían, no llegan las tablets, ¿y qué vamos a hacer? Parece que el mundo se iba a acabar si no tuvieran tablets, ¿no? ¿Qué se ha hecho con las tablets? ¿Qué se logró con las tablets? ¿No? La mejora de lo que hacemos en el aula, de lo que hacemos ahora, de lo que estamos haciendo, es la mejora, ¿no? Eso es innovación. Eso es innovación. Y debemos, creo, construir una ruta segura, una ruta firme, una ruta que parta del consenso, del acuerdo, ¿no? Para innovar. Creo que debemos recordar siempre que no podemos tener resultados diferentes si continuamos haciendo las mismas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adalberto. Bueno, muy interesantes los comentarios de Lucía y Adalberto. Y ahora, tal vez, bueno, he estado mirando el chat, creo que no ha habido más preguntas. Tal vez alguno de los docentes, yo tengo anotadas acá 2 preguntitas, pero tal vez alguno de los docentes se anima a hacer una pregunta directa en el chat. Si quieren, levantan la mano. Mientras yo voy haciéndole Había una pregunta ahí que decía si los proyectos, claro, más relacionado con el concurso, si se pueden presentar 2 proyectos, uno de la institución y uno de una red de instituciones o de un grupo de instituciones educativas, ¿no? Y por otro lado, bueno, esa era una de las preguntas, y otra que me llegó a mí directamente es, si cuando hablamos de innovación, estamos hablando de innovar en cualquier aspecto de la educación, o sea, aspectos vinculados con las metodologías, vinculados con la gestión de la institución educativa,
vinculados con algún tipo de material, con la tecnología, y también con aspectos socioemocionales, es la pregunta. Entonces, tal vez empezamos por Juan José, que nos pueda responder a esta segunda gran pregunta en realidad, ¿no? Que podría ser para todos. Muchas gracias, Elena. Y efectivamente, la reflexión por la innovación también es una agenda pendiente, ¿no? La reflexión que entendemos, qué queremos lograr con este proceso de innovación, también aún está en construcción. pendiente. Sí, yo considero que sí vale la pena, entiendo desde distintos ámbitos, ¿no? Como ya lo manifestaron Lucía y Adalberto, ¿no? Esto tiene que ver con gestión, con decisión política también. Entonces, entiendo, por ejemplo, un dato tangible es que en este documento de emergencia educativa está planteado como uno de los ejes la innovación educativa, la innovación tecnológica. Valdrá la pena ir implementando allí, de repente como un eje, como parte de ese proceso, este análisis reflexivo sobre las innovaciones, que de hecho, sea de paso, ¿no? Ya distintas instituciones, más con el tema de la emergencia sanitaria y más por su naturaleza, el ministro Cadillo, Raúl Cadillo, que es maestro innovador, ha planteado, ¿verdad?, como parte de este proceso, digamos, la innovación en agenda, ¿no? Entonces, esperamos que este proceso tenga mayores resultados en ese sentido. Por otro lado, sí vale la pena ir respondiendo frente a esa pregunta grande. El proyecto de innovación educativa implicaría no solo reducirse a aspectos netamente pedagógicos, o sea, muy acotados, que podrían muy bien ser una buena práctica o también desarrollar experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Pero, sin embargo, el proyecto de innovación es más abarcador, más englobador, es más, muchas otras experiencias de aprendizaje podrían formar parte de un proyecto de innovación, como lo hacen los propios docentes, ¿no? Y nosotros consideramos que el proceso innovador se puede desarrollar, obviamente, en distintos niveles, justamente en distintos más pedagógicos y de gestión educativa también. Porque sí, sin embargo, es importante considerar que estos proyectos de innovación no pueden tener otro fin o ver los resultados tangibles de esta implementación en el logro, en la mejora de los aprendizajes, ¿no? Esto enmarcado en las competencias de la currícula educativa. Eso, porque sí es verdad que lo que menciona Alberto, ¿no? De que a veces el maestro propone, pues, queremos cambiar el mundo con un proyecto, pero no se trata de eso. En verdad, los proyectos que mejor resultados han presentado son aquellos que han tenido objetivos, propósitos muy, digamos, claros y cortos, digamos tangibles, ¿no? Como, por ejemplo, priorizar una competencia de la currícula educativa, resolver problemas de matemática y tal. En ese marco, ¿con qué estrategia metodológica, ¿no?, o recurso queremos lograr? En todo caso, con el proyecto lo que queremos es presentar, eso es validar esa propuesta, digamos, de proyecto y demostrar que efectivamente la estrategia, la metodología que nos hemos propuesto sí logra mejores aprendizajes en la competencia priorizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, valdría la pena ir orientando a los maestros, sí, no necesitamos abarcar todo, ¿no? Queremos trabajar emociones y también queremos trabajar matemática y tal. O sea, es verdad que un proyecto de innovación aporta a distintas competencias, a muchas competencias, pero con un proyecto lo que hacemos es priorizar qué competencia queremos demostrar que efectivamente nuestra propuesta logra cambios, mejoras, en ese sentido. En relación a las consultas ya más relacionadas, digamos, al concurso, no. El FONDEP valora la propuesta de institucional, ¿no? Creo que ahí la gran diferencia con los otros concursos también, que son muy buenas de todas maneras, pero para el FONDEP
la institución educativa, el proyecto que está institucionalizado, al menos el director conoce, ¿no? Entonces, el docente, entonces eso tiene mayor sostenibilidad. Entonces, en este concurso, al menos en la tercera edición del 2021, solamente pueden presentarse un solo proyecto por institución educativa. Es verdad que muchas instituciones tienen 3, 4 proyectos, ¿no? Qué bueno esa institución. Pero en caso de que, por ejemplo, nosotros sean ganadores los 2 proyectos de la misma institución, se duplicaría el premio, ¿no? El FONDEP tiene esta, digamos, apertura de poder también llegar a más escuelas, ¿verdad? Entonces es por eso que consideramos que solamente un proyecto por institución educativa puede presentarse. Eso sería, he dejado mis datos para que puedan llamarme con mucho gusto en la región de Apurímac, que estoy como responsable. Entonces, con todo derecho pueden llamarme hasta mañana antes de las 11 de la noche. Pues culmina el proceso del concurso. Muchas gracias, Elena. Gracias. Pues muy bien, no todos dejan su teléfono. Yo no me atreví a ponerlo, pero qué interesante resaltar de lo que ha señalado también Juan José, es esta idea de diferenciar entre una buena práctica, ¿no? una buena experiencia educativa, una iniciativa de lo que es un proyecto de innovación, ¿no? Y creo que lo que se está buscando, o sea, porque sí hay muchísimas buenas prácticas de los maestros y maestras en todo el Perú, pero el tema que se busca incentivar también a través de este concurso y en general lo que además de buenas prácticas de docentes de manera individual, que las hay muchas, además de eso, lo que se busca es que también haya un trabajo más institucional, ¿no? De colectivo, como también decía Adalberto, de varios, de toda la institución que innova, la institución que transforma, que cambia a partir de una situación problemática, de una situación que identifica, que está impidiendo los aprendizajes, y hay un cambio un poco más institucional, más fuerte, que puede abarcar aspectos pedagógicos, técnico-pedagógicos, ¿no? De mejora de las estrategias metodológicas o de los recursos que se usan, pero que también abarca aspectos de gestión institucional, participación de la comunidad, de otros actores educativos, ¿no? En fin, creo que es bien interesante este remarcar. Tal vez Lucía, Adalberto, si quieren comentar también sobre esto. Ya, a ver, yo sí quisiera, tal vez voy a tener detractores sobre esto, pero sí quisiera destacar que en este momento como país y con mayor énfasis durante la pandemia y después de la pandemia, lo que tendríamos que buscar es esencialmente centrarnos en tal vez esas 2 competencias esenciales, fundamentales que tenemos que lograr desarrollar en nuestros estudiantes de la mejor manera posible para compensar todo lo que se ha perdido. Esto, en realidad, siempre, yo pienso que tendría que realmente tenerse claro de que se priorizan, pero ahora con mayor énfasis, que están centradas fundamentalmente en lo que tiene que ver con comprensión lectora y razonamiento matemático acorde a cada edad. En ese sentido, yo sí invitaría a FONDEP a que ponga énfasis en ello, pero fundamentalmente pensando en que aquellas innovaciones que se han hecho a nivel de otras realidades inviten en primer lugar a los docentes concursantes, tiene que ser considerada, que tenemos que tomar el turno de en eso. Pero eso tiene también su tiempo. También hay un tema de priorización en términos del tiempo que vamos a dedicar para cada uno de los propósitos. Y el tiempo ahora de lo que significa el servicio educativo que tenemos que dar, tiene que realmente concentrarse mucho en ello. ¿Y cómo? En primer lugar, creo, con investigación sobre cuáles son esas experiencias a nivel mundial que en contextos diferentes y con mayor razón en contextos similares
han dado resultados de impacto. Y para eso tenemos organismos como el Banco Mundial, como el BID, como CAF, que vienen haciendo constantes estudios sobre ello y mostrando evidencia y con qué tipo de tecnologías, que para lo cual se ha invertido a veces millones de millones en tecnologías innovadoras, que pueden lograr un impacto positivo cuando el docente comprende que puede ser un gran aliado, no un reemplazo para nada, más bien mucho más desafío para el docente el lograr asimilar este tipo de tecnologías y ver en qué momentos, contextos, ¿no? En mi diseño instruccional voy a incorporar tal o cual tecnología para lograr tal o cual propósito dentro de estas dos prioridades que yo creo que hay que poner el foco en ello. Entonces, en vez de entender, como decía, ¿no? Un poco la discusión de buenas prácticas o decir he innovado, y la idea puede ser fantástica, puede sonar maravillosa, pero si no hemos pasado por un proceso de investigación que nos diga que eso mismo se está haciendo de manera hasta mucho más económica, eficiente y con mucho más resultados de impacto, de logro de aprendizaje, de los cuales aprender, entonces creo que ahí hay que poner un bastante énfasis en ese aspecto, en lo que se refiere, por supuesto, a innovación tecnológica, que hoy día pues sí nos tiene que dedicar tiempo para buscar, investigar, identificar, aplicar, y bueno, ir, por supuesto, haciendo las adaptaciones, las contextualizaciones. A veces una innovación está mucho más en el tema de cómo logro que con este tipo de tecnología y con este tipo de experiencias que he recogido, lo contextualizo, como bien decíamos, José, en distintos aspectos que tienen que ser contextualizados a nuestras distintas realidades, a nuestra diversidad, a las lenguas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por ahí va la cuestión. Gracias. Adalberto, como sí, quien ir cerrando. Sí, gracias. Bueno, vamos cerrando, pero yo quería retomar la pregunta. La pregunta era ¿qué es innovación? ¿No es cierto? Y hay que abrirnos a otros campos, ¿no? Por ejemplo, pensar ¿qué sería innovar en un chifa, en un grifo, ¿no? ¿Qué es innovar en una lavandería? Entonces, buscar lo esencial. Y creo que vamos logrando acuerdos, ¿no? Lo que decía Juan José es importante, el diagnóstico. Los maestros somos muy entusiastas, ¿no? Queremos resolver todo, queremos cambiar el mundo, sí, vamos a cambiar el mundo, pero no tan rápido, no ahora, no aquí en mi escuela, tengo que empezar, tengo que dar un paso. Lucía decía algo muy importante, estamos de acuerdo ya, ¿no? Vamos en las capacidades básicas, lectoescritura y matemáticas, pongámonos esto como emergencia, focalizar, priorizar. Ahora tenemos pocos recursos. Si un colegio tiene un proyecto de innovación, yo creo que es bastante. Hay una carga que hay que tomarla con mucha responsabilidad. Yo no soy tan optimista, yo no creo que un colegio pueda soportar 2 o 3 proyectos de innovación con seriedad. Entonces, partir de la realidad, ponernos en la realidad, medir las fuerzas, analizar lo que es necesario. Necesitamos responder, ¿no?, a una coyuntura como nunca antes se ha vivido. Vivimos una crisis educativa que no tiene antecedentes. Si alguien nos hubiera contado que íbamos a estar en esta situación, le hubiéramos dicho que está loco. Esto no entraba dentro del cálculo de probabilidades ni del más tremendista, no pesimista. Pero estamos aquí, estamos avanzando, y yo creo que con el trabajo, con el entusiasmo, con la motivación de los docentes que nos acompañan y las autoridades e instituciones como el FONDEP, vamos a salir bien librados. Gracias, Elena. Gracias, Adalberto. Y entonces, para ya ir cerrando, le damos a nuestro expositor principal la palabra para unos últimos comentarios en 2-3 minutos. Adelante, Juan José. Nada, encantadísimo. Lucía, Adalberto, desde su experiencia, nos han orientado en la prioridad de algunas temáticas. Efectivamente, el proceso de innovación implica ir priorizando.
la solución de determinadas problemáticas de nuestra institución educativa. Pero también quería aportar en ello, comunicarles de que estar en contexto de crisis no es el problema. ¿No? Desde la academia todos plantean que justamente las ideas más innovadoras, las propuestas nuevas, surgen en contextos de crisis. Esta es una oportunidad para innovar para muchos maestros y efectivamente se ha demostrado. Muchos maestros en el contexto de esta educación a distancia, un contexto adverso, donde la tecnología no sabíamos manejar mucho, se han puesto en realidad a reinventarse y hay propuestas sumamente interesantes que vale la pena reconocerlos a los maestros, que vale la pena premiarlos, incentivar a potenciar esas iniciativas que tienen, ¿no? Por otro lado, quería también mencionar que los innovadores, ¿no? Los maestros innovadores y todos quienes estamos apasionadamente en esta línea, reivindicamos a la oveja negra, ¿no? Siempre hay una oveja negra en casa, hay una oveja negra en donde conocemos, pero justamente la oveja negra es alguien en la innovación, alguien que no está conforme con lo que se hace. Hay que ir más allá de lo que normalmente se hace. Entonces, esos son los maestros innovadores y no se sientan tan mal cuando nos dicen somos la oveja negra, porque somos los innovadores que son rebeldes ante las adversidades, rebeldes, ¿verdad? Frente a lo normalizado, porque finalmente cuando empiezas a hacer algo nuevo, normalmente no creen, no te van a creer de buenas a primeras, siempre te van a decir, estás loco, tantas experiencias de decir, ¿qué te pasa, profesor? ¿No? No, esas cosas no se hacen, acá funciona de esta manera. Entonces, sin embargo, este proceso de innovación es justamente un acto de rebeldía, un acto de poder rebelarse frente a la rutina y plantear propuestas alternativas, ¿no? Obviamente pensando en la mejora de los aprendizajes, en el bienestar de nuestros estudiantes, en este contexto mucho más, ¿no? Hay tantas propuestas sumamente fundamentales que han planteado los maestros de cómo garantizar la continuidad de los aprendizajes de muchos estudiantes en todo el país. Muchas gracias, Elena, muchas gracias al grupo de Edutec, a la DRE de Apurímac por apostar por la innovación y encantadísimo, Lucía, Adalberto, hasta cualquier momento. Gracias. Bueno, muchas gracias de verdad a Juan José, a Lucía y a Adalberto. Yo particularmente he aprendido un montón de este tema, siempre se aprende y espero que los más de 75, 80 docentes que han estado y que están también en el Facebook de la DREA, se sientan enriquecidos con esta jornada, con esta hora y 45, 50 minutos que hemos estado. Vamos a seguir con estos encuentros pedagógicos. Hay tantos temas sobre los cuales tenemos que abordar, seguir profundizando, seguir buscando respuestas, seguir escuchando también, ¿no? No está mal escuchar otras experiencias, otros expertos. Vamos a tener algunos expertos también en otros temas, expertos internacionales. Quisiera darle la palabra entonces a nombre de la DREA para que Raúl Callao, el especialista de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, cierre este evento. Yo como moderadora aquí termino. Raúl, por favor, si podrías darnos unas palabras a nombre de la DREA. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Muchísimas gracias a los expositores que el día de hoy pues, nos han acompañado. Definitivamente las expresiones, todo lo que han vertido en esta reunión, yo creo que a todos los que hemos estado presentes, hemos estado atentos, nos ha enriquecido, nos va a servir para nuestro desempeño en el aula, para mejorar nuestra educación en nuestra región. Los maestros, estoy seguro que se han dado cuenta que las pequeñas cosas que nosotros aportamos en nuestra institución para que ese grupo de estudiantes que esperan bastante de nosotros desarrollen una sola competencia, como decía Adalberto, ¿no? Una sola competencia que hayamos logrado mejorar. Precisamente hay que pensar en esa estrategia que hemos utilizado para lograr ese desarrollo. Eso es una innovación.
y lo que nos falta es sistematizarlo, nos falta y nos da miedo. Y yo veo acá a los colegas, estoy seguro que, mira, con lo que han escuchado, estoy seguro que se han dado cuenta, oye, yo he hecho eso. ¿Qué me falta? O sea, simplemente tener esa valentía, ese coraje y de decir, acá está mi innovación, este es mi trabajo, con esto he logrado. Yo creo que todos los que están acá y todos los docentes tienen esa cuota de innovación y lo que nos falta es definitivamente presentarlo, hacerlo público. Y gracias a ustedes, a Elena, a EduTech, que pues se empeña, está empeñado en realmente en lograr pues mejorar esa labor pedagógica de nuestros maestros en la región. Me voy a dar el gusto pues de, a nombre de la Dirección Regional de Educación, de la directora, nuestra directora, la Magíster Lourdes del Carmen Vigil Mamani, dar por concluido este evento del día de hoy sin dejar de agradecer a los ponentes del día de hoy y lamentar mucho que los docentes pues no hayan estado como siempre esperamos en conjunto, ¿no? Y se han perdido las ponencias del día de hoy. Pero hoy estamos seguros que a través del Face, porque está ahí, va a estar publicado, ¿no? Los demás docentes que no han podido participar van a escuchar y van a estar seguramente en el transcurso viendo y enriqueciendo sus conocimientos respecto de cómo hacer innovación. Gracias a todos ustedes, gracias Elena, y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias, encantado. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Bueno. Gracias. Chao. Nos vemos. Recording stopped.